Ezequiel entonces empieza a dar esos primeros pasos como el hombre que traería un despertar, un avivamiento a Israel. Estamos clamando por un avivamiento, por un despertar, por un mover sobrenatural de Dios en Puerto Salgar, en La Dorada y en toda la ribera de este río Magdalena. Y creo que hemos empezado a verlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero escuche esto. Apenas empezamos. Y Dios quiere prepararnos. Dios quiere preparar a ese hombre de Dios, a ese hombre en este tiempo, como preparó a Ezequiel. Dios quiere prepararlo a usted también, a mí también, a todos. Dios quiere prepararnos para poder entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Se requiere de una preparación para poder entrar a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Así que dice la Escritura que Dios entonces lleva a Ezequiel. Versículo 1: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu, el espíritu de Dios, dice, y el espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí viene una formación. Dios quería formar a este hombre de Dios para que pudiera caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren caminar sobre esas aguas? ¿Cuántos quieren caminar sobre el problema? ¿Cuántos quieren ordenarle a las montañas que se muevan? ¿Cuántos quieren ordenarle a la ruina, a la enfermedad que se muevan? ¿Cuántos quieren ordenarle que el Espíritu de Dios descienda? Hay que entrar en una preparación. Aló. Así que Dios lleva a Ezequiel en el Espíritu. Y he aquí 5 cosas que Dios empezó a formar o a desarrollar en la vida de este profeta llamado Ezequiel. Número 1, versículo 2, dice la Escritura: y me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos, completamente, dice Ezequiel, completamente secos. O sea, sin vitalidad de nada. Seco, inservible, no se podía utilizar para nada. Lo primero que Dios empieza a formar, a desarrollar, a pulir en la vida de Ezequiel es la forma de ver. ¿Aló? ¿La forma de qué? De ver. Él está viendo en el Espíritu, y lo que él ve con sus ojos naturales es un valle de huesos que no sirven para nada. Valga la expresión de Ezequiel, la observación que él hace cuando expresa completamente seco. Esa es la forma como Ezequiel está mirando, una forma natural, normal. Amén. Él no está exagerando. No. Eso era lo que podía percibir con su mirada en ese valle. Por eso la palabra dice: y me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Eso es lo que Ezequiel observa. Dios estaba empezando a dar un cambio en la vida de Ezequiel, en sus ojos, en su forma de ver, en su forma de observar. Algo similar sucedió en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 15, versículo 17. Allí en este pasaje dice la Escritura, voy a leerle rápidamente. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Escuchen lo que sucede allí. Versículo 15 dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el criado de Eliseo era el hombre de Dios,
el criado, el servidor que acompañaba a Eliseo, dice la escritura, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio, diga conmigo, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¿Qué estaba viendo él? Un ejército poderoso que estaba rodeando o sitiando la ciudad. Versículo 16. Versículo 15. Sigue allí hablando la palabra. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la expresión del criado a su siervo Eliseo? ¡Ay, mi señor! ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Qué vamos a hacer? Ya que este ejército perseguía a Eliseo para capturarlo, el ejército de Samaria. Así que Eliseo se levanta, versículo 16, y dice, no tengas miedo. ¿Cómo dijo Eliseo a su criado? No tengas miedo. Respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Escuche cómo habla este hombre. Los que están con nosotros son más que el ejército que está rodeando la ciudad. La pregunta es, Eliseo está viendo a otros. El siervo no está viendo a nadie más, sino al ejército sirio. Así que el versículo 16, versículo 17, entonces Eliseo, ¿qué hizo? Oró, Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. ¿Acaso Giezi era ciego? Giezi estaba viendo un ejército. No era ciego, pero era ciego espiritualmente. Aló. Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales. Y Eliseo oró y le dijo, oró a Dios y le dijo, Señor, abre a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué vio el criado después que se oró por él? Vio el ejército de Dios, que era mayor que el ejército de los sirios y que estaba bajo la protección de Dios. Dale ese aplauso al Señor, a su nombre. De eso es lo que quiero hablarles en esta noche. Y eso era lo que necesitaba Ezequiel. Israel estaba en hambre, en escasez, en miseria. Por eso se veían huesos secos. Por eso no se veía vida. Pero Dios estaba sanando los ojos. Dios estaba dando unos ojos nuevos, unos ojos espirituales, unos ojos que miraran con la fe de Dios. Así que Dios quiere en esta noche abrirnos los ojos de la fe para ver lo sobrenatural. Aló. Vuelvo y le digo, Dios quiere en esta noche abrirnos los ojos de la fe para ver lo sobrenatural de Dios. Aleluya. En su nombre, en su nombre. Número 2. Versículo 3 dice, Ezequiel capítulo 37, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Dios le hace una pregunta al profeta. Hijo de hombre, escuche, hijo de hombre, era humano como usted y como yo. Aló. Así que nadie puede tener una excusa aquí y decir, no, es que ese era el hijo de Dios. No, era un hijo de un hombre como usted y como yo, de carne y hueso. Así que el segundo punto que Dios quería sanar en Ezequiel para poder ver lo sobrenatural es la forma de creer. Es